Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. Estamos estrenando la temporada número 3. Cumplimos ya un año de haber iniciado con este podcast y el día de hoy inauguraremos la temporada hablando sobre la relación que existe entre el arte, la artesanía y el diseño. Cada una de estas disciplinas nos puede llevar a pensar preguntas como ¿el diseño es arte? ¿La artesanía es arte? ¿Y cómo se relacionan arte, diseño y artesanía? Para hablar de estos temas, tengo el gusto de que me acompañe Fernando Casas. Gracias, Fernando, por aceptar la invitación a participar en este podcast. Yo encantado. Muchísimas gracias por invitarme y un saludo a toda tu audiencia. Les voy a presentar a Fernando. Fernando es psicólogo y diseñador por el ITESO, en donde también estudió la maestría en comunicación de la ciencia y de la cultura. Fue coordinador de la licenciatura de diseño de 2008 a 2014, también en el ITESO. También es profesor de la misma universidad desde el 2004. Actualmente coordina la Academia de Historia, Teoría y Metodología del Diseño de dicha institución. Y bueno, pues es un placer que estés aquí y para hablar sobre este tema que me parece como muy interesante, no solamente para las personas que se especializan en el arte, la artesanía o del diseño. Creo que es de interés común a nivel cultural hablar sobre qué valor tiene cada una de estas disciplinas. Y bueno, pues para dar inicio a esta discusión, partiendo del arte, va a ser como el concepto con el cual me gustaría iniciar. De manera general, dentro de las bellas artes es un lugar común entender y aceptar solamente un tipo de arte. ¿Cuál es? Es el arte clásico, es el arte de las bellas artes, o lo que algunos pensadores, historiadores del arte, llaman el gran arte. Esto implica, pues, desmeritar al diseño en su función utilitarista y a la artesanía por su reproductibilidad, aunque también el diseño aquí aplicaría, y algunas veces también a la artesanía por el anonimato. Pero el día de hoy nos gustaría mostrar una perspectiva más amplia de estas disciplinas y pensar si podemos considerar a la artesanía y al diseño como arte, o bien si son consideradas como disciplinas de valor en menor grado que la del gran arte. El arte, podríamos decir, no es menos arte por ser comercial. Sería esta una de nuestras premisas de las que nos gustaría partir. Es decir, que no por el hecho de que se tenga que vender tiene menor prestigio o baja de categoría el valor de un proceso creativo. Existe una perspectiva común tradicionalista que tiene bastantes siglos de dejar a lo artístico en una categoría cuasi religiosa, y por ello a veces se resiste el ideal de que el arte se vende, porque se suele entender que más bien tiene que ver con la contemplación, con la elevación, con la belleza. Voy a citar una idea de un filósofo que ya se ha mencionado algunas veces en los podcasts, que es Lipovetsky. Él afirma en su libro La estetización del mundo moderno que hay diferentes tipos de arte. Dentro de estos tipos de arte entraría desde su categorización la moda, el diseño y la artesanía. Esta es una visión contemporánea y por supuesto no la vamos a encontrar sino a partir del siglo XX y de la industria, y anteriormente pues siquiera existe el diseño como lo conocemos o lo entendemos ahora. Entonces también por eso es como una idea más nueva entre comillas. Lipovetsky dice que hay que rechazar la idea de semejanza absoluta entre arte y artes comerciales o artes industriales. Es decir, que no se encuentran de manera disociada el arte tradicional como las artes comerciales o las artes industriales, porque hacer esto sería reducir ambos conceptos a una brecha ontológica, es decir, que en su propia esencia su contenido es diferente, porque el arte no siempre ha estado fuera de contratos comerciales. De pronto podemos, si estamos en la posición, la postura de entender el arte como las bellas artes y como que apela a lo sublime, a lo bello, a lo cuasi religioso, pues podríamos pensar que es más arte que un arte comercial porque se vende, pero no es así.
muchas veces en la escuela, en la estudia el arte, solo desde una perspectiva histórica y a veces no se sabe el contexto, pero el arte siempre ha tenido una relación con el comercio. Cuando no lo ha tenido es cuando el artista murió de hambre o murió en el olvido, en el desconocimiento, en el anonimato. Si pensamos en los más grandes artistas, por ejemplo, como Miguel Ángel, allí hay un acuerdo comercial. Y también Leonardo da Vinci, por citar algunos de los artistas más famosos del Renacimiento. Entonces, bueno, siguiendo en esta línea, Lipovetsky dice que a su juicio no se puede quedar de lado las innegables satisfacciones estéticas que nos pueden provocar las artes comerciales, todo aquel placer que nos puede proporcionar. Y es necesario admitir que todas son experiencias estéticas. Y cada experiencia estética pues, nos puede aportar distintos tipos de estímulos o de información. Para no quedarnos con una disciplina en concreto, en arte, artesanía o diseño, es necesario no enjuiciar las disciplinas ni por las horas de trabajo que lleva cada pieza, ni por su costo, ni el valor utilitario o el valor ornamental que tiene cada una de ellas. En el libro de los pasajes de Walter Benjamin, explica el filósofo que el artista y el arquitecto hacen lo que hoy llamaríamos el trabajo del diseñador, porque todavía no existe esta carrera, esta disciplina. Tanto arquitecto como artista crean publicidad, elaboran escaparates para tiendas, se dedican a la decoración de interiores de las tiendas que se encuentran en los pasajes de las galerías de París y también hacen paisajismo. Y también, así como un dato que recuerdo, no sé si tú lo conozcas, Fernando, es el de Toulouse-Lautrec, este pintor que ha sido considerado en algún momento como el primer pintor diseñador por colocar texto en las pinturas. Sí, de hecho es bien interesante la historia de Toulouse. Si quieres estar platicando un poquito también de él. Ah, perfecto. Hay unos cruces entre arte, artesanía y diseño, y a mí me gustaría que, Fernando, tú como diseñador y como experto del tema, nos hablaras un poco sobre esta relación. Muchísimas gracias de nuevo, las preguntas son muy interesantes. Fíjate, hay una cuestión que es compleja alrededor de tanto del arte como del diseño. Uno puede consultar fácilmente un diccionario, irse a la enciclopedia y va a encontrar una definición, pero eso no agota el tema. Realmente son conceptos complicados y complejos de entender y que es difícil llegar a un acuerdo sobre lo que realmente significan. Curiosamente con la artesanía no pasa lo mismo. La artesanía se asume simplemente como el trabajo de personas sin mayores calificaciones que repiten objetos de uso cotidiano. Eso es más o menos lo que todo el mundo entiende por artesanía. Y por lo mismo, como son cosas que usamos todos los días, pues, carecen de mucho valor o de mucha importancia. En ese sentido, la artesanía es vista, si acaso, con los buenos ojos de un coleccionista que llega a un lugar para encontrar algo exótico fuera de su cotidianidad. Pero no le damos más valor de eso. En cambio, cuando hablamos de arte, el concepto es extremadamente complicado, porque podríamos partir incluso de lo que tú dices de la experiencia cuasi religiosa, porque en gran medida el arte, sobre todo la pintura, tiene que ver con las cuestiones místicas. Cuando nuestros antepasados hacían dibujos en las cuevas, lo que estaban haciendo era una especie de ceremonia para facilitar la cacería del día siguiente. Más adelante, cuando se empiezan a establecer las primeras religiones, por ejemplo, la idea de la divinidad, el divino viene de brillo, de hecho, se representaba con estos halos. Entonces, no es algo específico, por ejemplo, de la religión católica o cristiana, de repente tener nuestros santos con sus halos. Es algo que viene, por ejemplo, también mucho en el arte asiático, en China o en Japón, el brillo, el oro, para representar la divinidad de algo. Entonces, ha estado muy fuertemente asociados estos dos conceptos, pero yo diría que prácticamente hasta el Renacimiento, cuando empieza a haber esta cuestión de empezar a seglarizar muchas de las actividades, donde la religión empieza a perder mucha de su influencia y en cambio aparece el humanismo. Y con el humanismo también aparece
el reconocimiento de otras tradiciones, por ejemplo, los estudios de óptica de los árabes que se incluyen en el Renacimiento y empieza entonces ahora sí a aparecer la perspectiva en el arte, que antes solía ser bastante plano. Las figuras que aparecían en el arte medieval, su importancia estaba dada en función del tamaño que tenían. Entonces, mientras más grande, pues más importante, por supuesto. Insisto, el arte ha ido siendo modificado a lo largo del tiempo. Si nosotros pensáramos en el tiempo de los griegos, la palabra que designaba al arte es tecné, técnica, tecnología. Es decir, para los griegos, una persona que dominaba su oficio, y esa es otra palabra interesante, es aquella persona que era un artista, aquel que podía hacer los mejores escudos, o las mejores lanzas, o los mejores cuchillos, o los mejores edificios, o lo que tú quisieras, estaba considerado como un artista, no como un artesano. Esa distinción se aplica después. Para Sócrates, la diferencia entre lo útil y lo bello es una diferencia inútil, porque dice, ¿de qué nos sirve un escudo muy bonito si no te protege? Entonces, en ese sentido, esa diferenciación entre lo útil y lo estético no opera. Eso es algo que aparece, yo pensaría, con Kant, con sus ideales y sus imperativos, pero en fin, esa es otra cosa. Y para complicar todavía más las cosas con el arte, empezamos a tener cuestiones como Dalí, donde Dalí trastoca muchísimos de los valores del arte. Por ejemplo, un día Dalí traza dos rayas y la firma, y eso se vuelve arte. Y uno puede decir, bueno, son dos rayas, ¿por qué eso es considerado arte? Se considera arte en el momento en que Dalí lo firma, porque entonces lo que se celebra ya no es la unicidad de la obra, sino la unicidad del autor. Y eso me lleva a platicar un poquito sobre lo que representó para el arte la aparición de los sistemas mecanizados de reproducción en el siglo XVIII. Walter Benjamin de lo que habla en gran medida es de la unicidad de la obra. Él usa el término de aura, es decir, es algo que es único, es irrepetible, y entonces eso es lo que le da valor. Pero el momento en que aparece, por ejemplo, el daguerrotipo y luego la fotografía, pues ya las reproducciones se vuelven más fáciles. O cuando empezamos con la reproducción cromática de los sistemas mecánicos, por ejemplo, de la prensa, pues ya podemos reproducir prácticamente cualquier obra a color. Y entonces, ¿dónde está la unicidad? Pierde valor porque es una reproducción. Y entonces empieza uno a hacerse preguntas sobre ciertos tipos de obras de arte donde pues, la reproducción es fundamental. ¿Qué es de un libro si no se puede reproducir? ¿Y dónde está el valor del libro? ¿En las copias? ¿En el manuscrito original? ¿En dónde? O en una fotografía, ¿dónde está el valor original? ¿En el negativo? Ahora ya tenemos fotografía digital, ya el negativo es desaparecido, entonces ya no es arte. Se complica bastante este asunto. Sobre todo porque además hay que pensar que durante mucho tiempo quienes podían tener imágenes eran personas que solamente tenían mucho dinero, ya sea porque eran príncipes o gente de la nobleza o estaban en la iglesia, que podían encargarle a los artistas cuadros o pinturas o reproducciones, pero ellos eran los únicos que podían tener imágenes porque era carísimo. En el momento que aparece esta nueva tecnología, digamos que el arte se empieza a volver democrático y eso a mucha gente no le gusta. Y entonces eso es otro de los aspectos que trastocan el asunto del arte. Y para terminarla, ya hablando de arte, llega Duchamp y llega un día a una exposición y pone un mingitorio como exposición y dice, esto es arte. Y uno se pregunta, bueno, entonces finalmente, ¿qué es el arte? ¿O quién es el que puede determinar qué es arte y qué no es arte? No hace mucho yo tenía una discusión con una persona que decía, no, es que para todo el mundo es evidente lo que es el arte. Por ejemplo, un Van Gogh. Y yo decía, bueno, es tan fácil lo que acabas de decir que Van Gogh en vida no vendió nada porque nadie lo reconocía como un artista. Y los cuadros siguen siendo exactamente iguales
el día que los pintó que el día de hoy. Y ahora valen millones de dólares. ¿Por qué? La obra de arte no cambia en sí, el objeto no cambia. Lo que cambia es la construcción social alrededor del objeto. Y la construcción social, el arte y el artista va en función de, cuesta decirlo, pero en realidad de aquellas personas que tienen poder. Sí, Finalmente, el arte es una manifestación de la hegemonía. de ahí en la introducción cuando mencionaba que a veces cuando ponemos al arte en este espacio cuasi religioso, pensamos que está alejado de lo comercial y de lo mercantil, pero nada más alejado de la realidad. De hecho, justo es el arte más caro, como tú mencionabas, porque comprar arte es para muy pocos hasta el siglo XX, y inclusive dentro del siglo XX, o sea, en realidad ahorita, en la actualidad, comprar arte, por muy económico que sea, aunque sea un artista emergente, costoso comprar arte, ¿no? Entonces siempre ha sido, porque lleva todo un trabajo detrás que no solamente se reduce a horas de estajo, ¿no? Pues los grandes artistas de la historia, los que fueron reconocidos en su tiempo, pues por supuesto que tenían intercambios comerciales porque además no eran cualquier hijo de vecino, sino que realmente eran verdaderos genios. Entonces, pues había que pagar considerablemente y un aristócrata o un papa o alguien que perteneciese a la burguesía, pues no iba a pagar 3 pesos por una pieza, ¿no? O sea, obviamente va a pagar a los grandes, porque ahí hay una estratificación, es como los emperadores romanos mandaban a hacer los bustos con sus rostros para que la gente los conociera, y cada emperador nuevo que llegaba, pues buscaba una pieza más grande, más costosa, para poder superar al anterior. Estaba recordando cuando hablabas del Renacimiento, que allí cambia un poco esta pertinencia de la pintura no solamente cumple con esta función de contemplación, cumple con la función de educación, porque estamos hablando de que a través de las imágenes la iglesia le muestra a la gente los pasajes de la Biblia. Sí, eso es el Entonces, arte barroco. y entonces el arte tiene varias funciones y después mencionaste, bueno, en el Renacimiento cambia y justo es el momento de la imprenta de Gutenberg que va a transformar la alfabetización. Entonces, la imagen va a ser sustituida hasta cierto punto por la letra, por la palabra. De hecho, estaba leyendo a Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, y más que una novela, me pareció, bueno, es que es todo un historiador, porque él decía, antes de la imprenta, antes de la literatura, el gran arte era la arquitectura, porque habla, bueno, de la iglesia de Nuestra Señora de París y de los monumentos. Y dice, pero es que cuando llega la imprenta, todo cabe ahí y todas las artes caben ahí. Con la imprenta, al alfabetizar, entonces la pintura sigue teniendo importancia porque se van a querer retratar y sigue con una fuerte influencia. De hecho, a veces cuando pensamos en arte es muy común pensar en pintura o en escultura por la historia, por el bagaje que tenemos, pero la literatura es como la gran democratizadora y quizás sería como el arte que tiene acceso, bueno, poco a poco al mayor número de personas. Sí, fíjate, es fundamental Gutenberg y qué bueno que lo mencionas. Creo que, bueno, Gutenberg, el invento que tiene es una imprenta de tipos móviles. Las imprentas ya habían sido conocidas en Europa durante mucho tiempo y también los chinos le habían ganado incluso con mucho tiempo, pero Sí. por cuestiones prácticas, finalmente un sistema de tipos móviles no es útil con los chinos cuando tienen un sistema de ideogramas con más de 2000 ideogramas. Entonces, tener galeras para tantos ideogramas no es práctico. Ellos lo que hacían, tallaban bloques enteros y es lo que imprimían. Gutenberg aprovecha tres grandes inventos, de hecho. El primero es el papel. Tenía como 300 años de haber llegado a Europa gracias a los árabes. Por supuesto, ya conocía la imprenta, pero digamos que la gran aportación de Gutenberg es su conocimiento de la orfebrería para utilizar metales. Permiten construir con un alfabeto limitado de 27 letras,
construir todas las palabras que él necesitaba. Entonces, ese es su gran invento, los tipos móviles. Pero también necesitaba de un tercer elemento, que es la tinta. De nuevo, llegada a través de los árabes, que es un invento chino. Entonces, Gutenberg es un genio en el sentido de que puede recuperar todo eso que estaba ocurriendo en su ámbito para construir algo único y que además iba a generar, yo creo que es uno de los inventos que más repercusiones ha tenido en la historia humana. De entrada, la gran ironía es que Gutenberg, siendo una persona profundamente religiosa, quiere hacer su Biblia, la famosa Biblia de Gutenberg, y no la termina. Termina siendo llevado a juicio por uno de sus inversionistas que le quita absolutamente a todo. Gutenberg termina muriendo en la pobreza más abyecta, pero una de las consecuencias que tiene esto es que al momento que se vuelve un juicio público, perdón, la tecnología de Gutenberg se vuelve de conocimiento público. Entonces cualquier persona puede armar ya una imprenta, ya nadie tendría el conocimiento. Y la iglesia está encantada con eso, porque uno de sus grandes negocios de la época era la venta de indulgencias. Entonces, ahora que puede mecanizar la venta de indulgencias, con eso empieza a financiar una gran cantidad de obras. Curiosamente, a un monje alemán no le gusta mucho esta idea y daba sus famosas 99 tesis en una iglesia denunciando esta perversión de la iglesia. Y lo que tenemos es a Lutero surgiendo como la gran figura del protestantismo, que además es apoyado por los príncipes alemanes que detestaban la influencia de Roma, del Papa romano. Entonces dijeron, de aquí somos, apoyan a Lutero y lo apoyan principalmente con imprenta, para que sus 99 tesis se difundan a lo largo de toda la tierra. Y es una cosa bien interesante. El invento de Gutenberg, que quería propagar la palabra cristiana, la palabra de Dios, sigue siendo aprovechado para propagar la palabra de Dios, pero lo que promueve es todo un movimiento religioso de separación, el protestantismo, y eventualmente la contrarreforma, que tú ya la mencionabas, que no es otra cosa más que el barroco, impulsado en gran medida por los jesuitas. Entonces es bien chistoso. Pero otra de las consecuencias que tiene el invento de Gutenberg es que se empieza a utilizar su invento no solamente para transmitir la palabra escrita, sino las imágenes. Y lo que se empieza a hacer, los mercaderes se dan cuenta que es muchísimo más práctico llevarse un libro de muestras impreso con los nuevos y grabados que se pueden hacer en las telas, que andar cargando todas esas telas de pueblo en pueblo. Y entonces lo que empiezan a ser populares estos mercaderes son los catálogos. Y el catálogo es un gran invento y revoluciona muchas cosas, porque antes lo que hacía uno era, volviendo al tema de la artesanía, uno iba con el artesano del pueblo y le decía, oye, quiero una silla. Padrísimo. Como yo solamente sé hacer un modelo de sillas, que es lo que me enseñaron a hacer durante toda mi historia, pues eso es lo que hay. ¿Te gusta? Qué padre. Pero con el catálogo no, el cliente llega y dice, oye, fíjate, hay esta forma de silla que me gustaría que me hicieras. Entonces el artesano dice, bueno, pues no es algo que yo haga normalmente, pero pues lo puedo reproducir. Y luego el artesano se da cuenta de otra cosa. El papel, como te decía, había llegado ya varios siglos antes a Europa, se había vuelto un artículo cotidiano muy barato, tan barato que dentro de poco tiempo se iba a hacer un producto, uno de los primeros productos de úsese y tírese, el periódico. Era tan barato que entonces los artesanos lo que hacían era, en lugar de ponerse a fabricar inmediatamente, dicen, oye, ¿qué te parece si introducimos algún cambio aquí en esto que estamos haciendo? Y empezaban a trabajar en papel, a generar planos y modelos diferentes sin necesidad de fabricarlos. Y eso es el gran cambio, la gran introducción que de hecho origina la palabra diseño en el italiano, el disegno, que en el italiano original significa eso. Es un dibujo para planear algo, es una planificación de algo. Entonces es súper interesante lo que Gutenberg provocó, es la aparición, por un lado,
de los tipos tipográficos, que eso por supuesto es toda una área de diseño enorme, la tipografía, que da origen a cosas hermosísimas en los libros, pero por otro lado los catálogos, que da origen a las modificaciones en lo que llamamos ahora diseño industrial. Entonces sí, qué maravilla que menciones a Gutenberg, porque es fabuloso tanto en el arte como en la religión como en el diseño. Como mencionas, podemos ver que el diseño es como una disciplina muy orgánica que se va implementando en la sociedad, como que va apareciendo, que va fluyendo, no conscientemente no se está construyendo esta área de trabajo. A veces responde a las necesidades y se une con la ingeniería y también con la ciencia, inclusive también el arte. Bueno, hablaste de Dalí y yo pensé en ciencia, ¿no? En cómo le gustaba también inspirarse. Uh-huh. Y de pronto hay como una masa que fue heterogénea, pero que va uniendo tanto arte, artesanía y diseño, y que todas en algún momento tienen que ver con lo mercantil, no se van a encontrar aisladas. Yo creo que aquí ya derribaríamos el primer mito de que porque algo es utilitario o porque se va comercial, tiene un valor menor que aquello que solo se hizo para contemplar. Aquí hay muchos elementos bien interesantes. El primero, voy a hacer una acotación histórica bien simpática. Hablabas de Dalí y del valor del arte. Dalí también hizo cosas comerciales, netamente comerciales. Por ejemplo, el logotipo de las paletitas de las Chupa Chups lo diseñó Dalí, que es una cosa maravillosa, ¿no? Y eso es diseño. Pero finalmente vamos a tratar de hacer una pequeña diferenciación sobre los niveles o qué podríamos entender como artesanía, diseño y arte. Y una de esas tiene que ver con su nivel de reproducibilidad. Por supuesto, ya hablábamos de la idea del arte como único y excepcional. Solamente hay una Mona Lisa, por más que haya estampitas de la Mona Lisa rodando por todo el mundo, ¿no? Pero solamente hay una Mona Lisa y eso es lo que le da un valor único, excepcional. Entonces, el arte tiene esa categoría que es único, aunque se pueda reproducir de otras formas. La artesanía, una de sus finalidades es la reproducibilidad, pero los medios que utiliza la artesanía son principalmente, digamos, medios de reproducción inexactos, que usan muchísimo, sobre todo, la mano directa del artesano. Y eso introduce un valor de variabilidad. Una de las cuestiones interesantes que tiene la artesanía y que mucha gente le reconoce como su alma es que no es exacto, no son iguales, no son copias idénticas. Tienen algo que cambia, que va modificándose. Entonces, digamos que eso es tanto su mayor valor como también su mayor defecto, porque esa misma variabilidad en ciertos otros aspectos ya no es un valor, ya no es algo bueno, empieza a ser un problema. Por ejemplo, si hablamos de ciencia y tienes aparatos científicos que miden algo y tienen variaciones, pues no te sirven de nada. Lo que tú necesitas es una reproducción exacta, perfecta, igual, siempre, en todas las ocasiones. Y eso es algo que se logró en gran medida con la revolución industrial, que realmente la primera revolución industrial, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, cuando se hace una mejora de la máquina de vapor de Newcomen, Thomas Newcomen. Él fue el que hace finalmente una máquina de vapor útil. Entonces, James Watt un día le pide a la Universidad de Glasgow, si no me equivoco, que repare una de sus máquinas y Watt se da cuenta de que puede mejorar esto generando dos cámaras diferentes, una de enfriado y otra de calentado de los gases. Por eso, porque su máquina de vapor es muchísimo más eficiente que la de Newcomen, es que a Watt se le considera como el inventor, pero no es cierto. Pero gracias a esto, gracias a que hay una máquina que tiene siempre un mismo movimiento, se puede estructurar un sistema de maquinado que es útil para hacerse reproducciones de otras cosas. Y aquí viene una de las grandes coincidencias de la historia, que es la suma, así como hablábamos de Gutenberg, que es la suma del papel, de los tipos móviles y de la tinta.
a mediados del siglo XVIII llega otra persona súper importante, que es una tristeza que es desconocido para una gran cantidad de personas, sobre todo para los diseñadores, pero que de nuevo es la suma de muchas cosas. Y esta persona es Josiah Wedgwood. Wedgwood tiene una fábrica de cerámica, la famosa cerámica Queensware. Ahorita te platico por qué es el nombre de Queensware. Pero Wedgwood es importante porque él pertenecía a una, podríamos decirle, una organización de conocimiento secreto, no era tanto como una secta, que se llamaba la Sociedad Lunar, y se llamaban así porque se reunían cada mes, cada 28 días. Curiosamente, otro de los miembros de esta asociación era el abuelo de Darwin. De hecho, Josiah Wedgwood y Darwin, que se conocieron en esta sociedad, ambos son los abuelos de Charles Darwin. Unas cosas chistosas. Sí. Y se reunían porque eran cuáqueros. Y los cuáqueros, en ese momento, en la Inglaterra de ese momento, estaban aislados, no tenían derecho a tener acceso a la educación. Entonces, ellos procuraban educarse a sí mismos a través de estas reuniones. Y en una de estas reuniones es que Wedgwood conoce a Watt y se le ocurre la idea de empezar a utilizar la nueva máquina de Watt para automatizar la producción de cerámica de su fábrica. Otra de las grandes coincidencias de ese momento es que alrededor de 1750, que estoy hablando del siglo XVIII, descubren las ruinas de Pompeya. Y es el furor absoluto en toda Europa. Todo quiere ser ahora de nuevo grecolatino, ¿no? Entonces, Wedgwood dice, oh, mira, si a la gente le gusta lo latino, pues vamos a contratar a artistas para que pongan cuestiones grecolatinas en la cerámica, ¿no? Y empieza a vender muchísimo, porque además tiene la ventaja de que su producción es automatizada. Entonces, sus competidores, que también tratan de hacer lo mismo, pero no tienen la ventaja de una producción tan grande. Y la tercera cuestión es un genio de la mercadotecnia. Wedgwood se le ocurre pedirle a la reina permiso para que su cerámica sea llamada Queensware, es decir, la cerámica de la reina. Es el éxito comercial asegurado. Y a partir de ahí, muchísimas personas retoman las ideas de Wedgwood para empezar a industrializar o a mecanizar su producción. Pero eso introduce un nuevo problema. Si todo el mundo empieza a hacer el mismo tipo de producción mecanizada, porque eso es lo que permiten las máquinas, exageradamente igual, entonces, ¿por qué te voy a comprar a ti y no te voy a comprar acá? Exactamente igual. ¿Qué te diferencia? Exactamente. Entonces, para garantizar el éxito comercial, lo que tienes que introducir es un valor de diferenciación. No es otra cosa más que el nacimiento del diseño como un nuevo oficio o como una nueva práctica profesional. El diseñador actual es un heredero directo de la revolución industrial, de la época en la que se empiezan a hacer todas las cosas iguales. Ahora, hablando de nuevo de la comercialización, esto tiene un doble efecto, la máquina de vapor. Primero aumenta tu producción, pero si tú estás limitado a una zona geográfica pequeña, rápidamente vas a inundar ese mercado. Pero la gran ventaja de la máquina de vapor es que no solamente se utiliza para la fabricación, sino para el transporte. Entonces se inventa la locomotora y eso amplía enormemente los mercados. Entonces no solamente puedo producir más, puedo vender más. Y a medida que estos dos factores se multiplican, el precio de las cosas baja dramáticamente. Y el diseño nace de eso, de esa necesidad de hacer cosas perfectamente idénticas. El diseño es una profesión basada en la creación de objetos iguales. Actualmente ya estamos hablando del diseño de autor, que para mí es un poquito problemático el tema. Casi yo diría que es un oxímoron, es una contradicción en términos. Pero eso es discusión de otro momento. Tenemos tres aspectos. Tenemos la artesanía, que es la producción de varios objetos, pero que no son idénticos. El diseño, que es la producción masiva de objetos idénticos. Y el arte, que es la producción muy limitada de objetos únicos. Entonces, esa es una primera diferencia. Sí.
Y te iba a decir que sí, en su mayoría el arte es única, pero aún así hay excepciones, sobre todo en la escultura, donde el arte no es pieza única. Y apelando un poco a lo que referenciabas de Benjamin sobre el concepto del aura, porque por ejemplo Rodin tiene 5 pensadores, 5 esculturas del pensador que están por ahí en el mundo. O en la antigua Grecia, de pronto se mandaba a hacer, forjar en hierro alguna escultura que no era solamente una pieza. Pero sin embargo, lo que sí es cierto es que las piezas más importantes sí han sido, a lo largo de la historia, la mayoría de las veces piezas únicas. Ahí sí no hay una copia, siempre hay solo un original, y a veces ese original está tan restaurado, si es que se pudo conservar, que a veces qué le queda de original, ¿no? Queda la idea, la representación. Sí, como el caso de la nave de Argos, ¿no? Que empiezan cambiando la quilla, luego los mástiles, total, terminan cambiándole todo. No hay nada original, pero sigue siendo el Argo. Y fíjate, es una cuestión bien interesante porque muchos artistas lo que hacen para cierto tipo de obra, sobre todo en la escultura, necesitas moldes. Pero el molde, ¿qué es lo que te permite? Pero te permite fabricar varios. ¿Qué es lo que hacen? Rompen el molde para garantizar que no se pueda reproducir de nuevo. En algunos casos, por ejemplo, cuando se hace grabado, se terminan también rompiendo las placas. Esto tiene que ver también en cierta medida porque ciertamente después de un cierto número de reproducciones, y ya dije cierto, ciertamente y cierto mucho, perdón por las repeticiones, una vez que pasas de un cierto número de reproducciones, las placas se empiezan a degradar. Entonces tienes sí que deshacerlas. Pero esa misma idea se trasladó, por ejemplo, a la fotografía, donde no hay un contacto físico real. Entonces, esta idea de que, oh, sí, voy a vender solamente 10 fotografías y luego voy a destruir el negativo, es una idiotez, pero está basado en esta idea de lo único y lo original, y que no puede haber más de, pero es absurdo. Me gusta la delimitación que has hecho, como cómo podríamos identificar entre cómo se produce para el arte, cómo se produce para el diseño, cómo para la artesanía. Y hay pequeñas excepciones, porque la artesanía también tiene, de pronto, esta combinación de, cuando tú hablabas del diseño de autor, este artesano que también es artista, que hace artesanía, pero que también crea una sola pieza. Estoy pensando ahorita a donde van muchos de nuestros alumnos, a gobelinos, por ejemplo, que hay piezas irrepetibles, que son únicas, pero tienen parte de artesanía y también tienen como la combinación con el diseño. Sí, la artesanía tiene fundamentalmente el problema de que es difícil que sobreviva en un mundo donde ya todo se automatiza. De hecho, ese es el gran dilema que tienen muchísimos artesanos en nuestro país. Es decir, ¿cómo le haces para competir? Por ejemplo, si tú haces guayaberas, cuando llegan los chinos y dicen, ah, mira qué bonita guayabera, retoman los patrones, automatizan la producción y te inundan el mercado de guayaberas producidas. Entonces, ¿cómo sobrevivir un artesano ante eso? Y la única solución ante eso es, bueno, de hecho son dos soluciones. Y tiene mucho que ver con algo que tú ya decías. Una es, ok, si mi competencia se ha automatizado, pues yo también tendría que automatizar y entonces se pierde la esencia de la artesanía, porque ya no está hecha por las manos, sino está hecha por máquinas. La otra opción es irse por la artesanía de autor, hacer piezas exclusivas que vendas a un mercado de muy alto consumo que está dispuesto a pagar eso porque está hecho con manos humanas y es único. Piensa en los Rolls Royce. Un automóvil es un objeto industrial por excelencia, pero los Rolls Royce son carísimos porque se siguen haciendo a mano. Sí. Entonces, pues sí, el artesano en algún momento de vida tiene que recurrir a esto, es decir, bueno, esto es de autor, reconocen mi trabajo y te va a costar carísimo. Son las dos únicas opciones que tiene. No puede competir contra los chinos de otra manera. Y fíjate, ahorita que estabas hablando de esto, recordé una historia de Canasta de Cuentos Mexicanos de Bruno Traven. Es un libro fenomenal, lo recomiendo yo muchísimo. Y una de las historias habla justamente de un gringo que llega a un pueblo mexicano y ve
que hacen unas canastitas de anime muy bonitas, ¿no? Y dice, eso está fenomenal, porque yo puedo comprarlas, voy a Estados Unidos, meto chocolates, ya tengo mi contacto de chocolateros allá, y simplemente por el valor que tienen estas artesanías, voy a vender esto carísimo en los Estados Unidos. Y entonces llega con el artesano y dice, oiga, ¿cuánto me vende una? Pues mire, le doy una en 5 pesos o 3 por 10 pesos. Y entonces empieza a hacer cuenta y dice, esto es maravilloso. Se regresa a los Estados Unidos, en los chocolates, le propone un negocio fenomenal donde van a vender cantidades enormes de cajitas para sus chocolates hechos artesanalmente, que va a poder vender en el equivalente a 50 pesos en dólares. Entonces, pues es un negociazo, ¿no? Entonces regresa a México y le busca al artesano y le dice, oiga, ¿recuerda que me vendía 3 cajitas por 10 pesos? Sí, pues, ¿cuánto me cobraría cada cajita si yo no le compro 3, sino si yo le compro 1000 cajas? Entonces el artesano se queda pensando y dice, regrese mañana y le tengo una respuesta. Entonces ya regresa el gringo al día siguiente y dice, mire, hablé con mi hijo que sí ha estudiado un poco más y nos pusimos a hacer cuentas. Y si quiere usted 1000 cajas, pues entonces cada caja le costaría 15 pesos. Pero ¿cómo es posible esto, no? Usted me dijo que una caja costaba 5 pesos y que 3 me costaba 10 pesos. Ahora le quiero hacer un pedido tan grande y cada caja me va a costar 15 pesos. Eso no es posible, eso es ridículo. Dice, a ver, lo que pasa es que si yo le voy a poder entregar esa cantidad de cajas, pues entonces tengo que dedicarme por completo, no solamente yo, sino también mis hijos y mi esposa. Y entonces, ¿quién va a poder atender mi milpa? Entonces tengo que contratar gente para que venga a atender mi milpa. Pero si hacen ellos, pues ellos también van a tener que dejar de atender otras cosas que tienen que hacer y van a tener que contratar más gente. Pues yo también les tengo que pagar más dinero por eso. Y además, cuando yo hago una caja, pues no hago cada caja igual. Cada caja es un pedazo de mí, es lo que yo veo, son los animales que viven aquí. Cada caja te lleva un pedazo de mi alma, entonces no las puedo hacer exactamente iguales. Así que me tengo un mister que si quiere 1000 cajas, ese es el precio que le puedo dar. Así es. Y es algo que parece imperceptible, ¿no? Si nos quedamos solamente con el resultado final y no con el trabajo que está detrás de la pieza, o para el ejemplo, que hay encargos o pedidos con muchísimas piezas, pues hay que considerar otros factores que no tienen el mismo tiempo de inversión o que requieren justamente por la dedicación lo que llamaríamos un comercio justo, ¿no? Porque a final de cuentas lo que estaba haciendo el gringo en la historia es aprovecharse de la circunstancia en su beneficio. Cuando se trata de un acuerdo más justo, pues ya como que duda un poco, ¿no? Le pareció desorbitado el precio. Sí, el comercio justo. Hace unos días estaba viendo una grabación en Instagram TV del Museo del Traje de Madrid, donde hablaban sobre textiles y estaban hablando sobre la artesanía. Le preguntaban a la expositora sobre la artesanía y el precio de la artesanía, y decía algo que tú tocaste ahorita, y es que la artesanía tiene un segmento, un público en concreto, que son personas que pueden pagar mucho. Si nos quedamos con eso, sin explicación más que con el dato, podríamos pensar que hay un elitismo, ¿no? Que solo algunos cuantos pueden tener acceso a la artesanía, pero justifica su respuesta porque puede ser chocante. Y ella dice, claro, porque lleva tanto trabajo la artesanía, hay tanto detrás, que se tiene que valorar, y solamente una persona que tiene muchos recursos es capaz de pagar el precio que tiene esa pieza. Sí, es una gran ironía, porque la artesanía nació de la creación de objetos cotidianos para todo el mundo. Y la implementación de la industria, la producción en serie, hasta cierto punto, bueno, le ha influido y la ha orillado a este aspecto. Pero aún así, estamos hablando, como tú decías, de la artesanía de autor, que no es lo mismo que la artesanía
como la entendemos cotidianamente, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con esta influencia cultural y social que viene de generación en generación. Sí, finalmente la artesanía es la respuesta que hemos dado como grupo social y cultural a nuestras necesidades. Es nuestra representación, es nuestra idiosincrasia, es nuestra historia, es muchas cosas. Entonces, por supuesto que tiene mucho valor. Tristemente, en el momento en que aparece la mecanización de la producción, la artesanía empieza a ser desplazada. Y mira, es curioso, estoy recordando en el último podcast que se subió, cuando grabé con Mariana el programa de las mascarillas, ella estaba hablando de que había mascarillas bordadas por artesanos o por artesanas que costaban 100 pesos. Lo estaba comparando con una mascarilla de diseño, no recuerdo quién era el diseñador, y costaba 2,000, 3,000 pesos. Entonces, allí también hay como el diseño o el producto que pertenece a la élite porque tiene un reconocimiento y después a veces la devaluación de la artesanía, sobre todo como, iba a decir como mexicanos, pero como latinos, los latinos tenemos una gran herencia cultural en sentido artesanal. Y esto me lleva a recordar una conferencia, no sé si sepas este dato, en el MoMA llevaron artesanía y diseño mexicano a la tienda del MoMA, pero había sido un éxito mercantil para el museo incorporar la artesanía mexicana. De hecho, era un proyecto piloto, entre que se puso en marcha el proyecto y se grabó ese documental, seguían llevando productos de artesanía mexicana al museo porque elevó sus ganancias. Y entonces eso también ya nos habla de una cultura, de qué representa la artesanía para una sociedad y de los precios que se pueden pagar también. Fíjate, algo similar sucede con el diseño. Todo lo que nos rodea, que es artificial, fue diseñado de entrada. Ahora, ¿cuántos de esos objetos tienes o uno puede decir, este es el diseñador de? Todos los objetos tienen marcas, por supuesto. Todo tiene marca. Pero la marca no es equivalente al diseñador, porque las marcas contratan a diseñadores. En gran medida el diseño sigue siendo anónimo. Y está bien, a mí me parece bien eso. A mí me parece ya una deformación cuando el diseño empieza a tener valor no en función de qué tan bien resuelve las necesidades de las personas, sino en función de quién lo hizo. Porque entonces vamos a tener cosas grotescas que como tiene una firma, ya es valioso. No. El diseño fundamentalmente, bueno, perdón, esto es una cuestión personal y me hago cargo de mis propios prejuicios al respecto, pero sí, yo considero que el diseño fundamentalmente nace de la idea de crear objetos con un uso, con una utilidad, que por supuesto son hermosos, son gratificantes, nos hacen sentir bien, tienen muchos valores, no solamente es el mero uso, pero tras tocar los valores del diseño no me parece correcto. Es decir, el asumir que una cosa es hermosa y está ahí para que la contemplemos, eso ya no es diseño, es arte. Entonces llamémosle arte. Y eso me hace pensar en que hay diseñadores que están jugando o interactuando entre el diseño y el arte. Hacen diseño para alguna marca en concreto, son generalmente, bueno, diseñadores con renombre, pero que de pronto hacen sus propios propuestas más libres, ya quizá con más intención más creativa, más comercial, y empiezan a hacer intervenciones a nivel más artístico, como en murales, bueno, es muy común verlo en murales y van proponiendo por ahí menos utilitario y más contemplativo. Sí, muy buen término. Me recordaste a Octavio Paz, con su uso y la contemplación. Pero básicamente el diseño está repitiendo ciclos. Es decir, si hace rato hablábamos de que la producción mecanizada necesitaba un diferenciador, en el momento en que tienes mercados saturados dentro del mismo diseño, necesitas introducir nuevos diferenciadores y eso eventualmente se convierte en la firma del diseñador. Y además debes de introducir otro aspecto que tiene que ver con
la distinción, que es un término que usa Pierre Bourdieu, para diferenciarnos en grupos sociales y para indicar a cuál estrato social pertenezco yo, mi consumo debe reflejar eso. Entonces, imaginemos un objeto cotidiano que todo el mundo tenga, un celular. Todo el mundo tiene celulares, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hago yo para que mi celular refleje la importancia que tengo yo en esta sociedad, verdad? Entonces, por supuesto, tiene que ser un celular de alta gama, carísimo, con incrustaciones de diamantes, que ya se vuelve bastante kitsch el asunto. Pero el asunto es demostrar cuál es mi capacidad de consumo, porque eso me distingue del resto. Y eso aplica desde nuestro consumo de celulares, ropa, hasta el nombre que le ponemos a nuestros hijos. ¿A quién nos queremos parecer? Y creo que hay otro aspecto que no hemos explotado. Conforme pasa la historia, hay objetos que, si bien su autor va a permanecer en el anonimato, terminan estando en un museo. Y el valor que tenía este objeto se va a reconfigurar, va a tener un extra, un plus, nos va a comunicar algo totalmente distinto. Objetos de diseño que tenían una intención utilitaria, funcional, la siguen teniendo, pero la reconfiguración de su valor cobra otro contexto porque es un objeto histórico. Empieza a haber una sacralización, ciertamente. Y parte, bueno, por supuesto, un museo está en gran medida contemplado como parte de nuestra historia, con nuestra memoria histórica. Por supuesto, buscas objetos que reconstruyen de la mejor manera elementos no solamente comunes, sino sobresalientes de ese momento histórico para entenderlo mejor. Pero empieza a haber de repente una gran proliferación de museos que se recupera todo. Por ejemplo, el Museo del Estanquillo, maravilloso, de Monsiváis, también en Ciudad de México, está recuperando un montón de objetos disímiles porque hablan de una época, de un momento. Y esa misma separación ya revaloriza al objeto, le da una significación diferente. En el caso del diseño pasa lo mismo, fíjate, porque de repente empezamos a tener también objetos que son icónicos de ciertos momentos. Y te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en la primaria, llevaba clases de mecanografía, pero yo tenía una máquina roja, grandota, que venía en un empaque, que era una caja de plástico, y todos mis compañeros se burlaban de mí. Mira, se trajo su máquina de escribir y se trajo también su bote de basura donde la guarda, ¿no? Y cómo se reían de mí cuando estaba yo chiquito. Pasó el tiempo y vi esa misma máquina en un museo de diseño en Portugal, porque esa máquina la diseñó nada más y nada menos que Ettore Sottsass, uno de los diseñadores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que hizo montones de diseños para Olivetti. Entonces, cuando vi esa máquina de escribir en el museo, dije, ajá, yo tenía un Ettore Sottsass, ahora sí, ríanse de mí. Porque tus objetos cotidianos no tienen más valor que el valor de uso. Tiene que pasar un buen rato para que sean reinterpretados de otra manera, como los estandartes de una época. Y es bien chistoso porque ahora estamos viviendo, hablando de nuevo del mercado, un momento en el cual lo vintage, el mercado de la nostalgia es enorme. Y también con esta nueva filosofía de cuidado del medio ambiente, de reutilizar, hace todavía como más vigente lo vintage, ¿no? Ya no solo moda hipster, sino que se incorpora a muchas idiosincrasias. Sí, y fíjate, ahí tienes otro elemento que distingue al diseño del arte y de la artesanía. Y está en gran medida en función de su masificación y de su reproducibilidad. Finalmente, los efectos del arte son mínimos. Es decir, no se me ocurre ninguna instalación, objeto artístico, performance, como tú le quieras decir, que tenga un impacto ambiental. Y la artesanía, por sus mismos sistemas de producción, tiene también un impacto ambiental bajo. Bueno, relativamente. Ya finalmente ya no hacemos cerámica con plomo, por ejemplo. El diseño no. El diseño tiene una capacidad para tener impactos brutales y en gran medida porque utiliza materiales que tienen un gran impacto, principalmente plásticos o metales raros. Entonces, sí, esa es otra de las grandes diferencias.
del impacto ecológico del diseño y por lo mismo de la gran responsabilidad que tiene el diseñador al momento de crear algo. Fíjate, yo creo que el artista tiene una responsabilidad en cuanto a que es un crítico de su momento. Yo sí creo que el arte debe ser crítico. El diseño difícilmente se vuelve un crítico, pero sí es un reproductor de ideologías. Y por lo mismo el diseñador debe ser muy consciente de aquellas ideologías que está reproduciendo. Bueno, para ir cerrando, me gustaría decir que podemos encontrar en el mercado precios similares entre arte, diseño y artesanía. Podríamos pensar que el arte es el más caro. Y bueno, todo depende a qué pieza o artista nos estamos refiriendo. Pero es posible encontrar en el mercado diseño o artesanía que pueda costar más que una pieza de arte. Porque como hemos estado hablando, los valores que están dentro del proceso creativo van a ser los que van a evaluar o poner en cierta categoría esa pieza, y a partir de ella y el contexto en el que se mueva, pues tendrá un precio. Y creo que es interesante como poder observar eso, ¿no? Que yo diría inclusive que muchas veces el diseño es más costoso que el propio arte. Pienso, por ejemplo, en los automóviles de superlujo, un Ducati Veyron o un Bugatti o un Lamborghini, ¿verdad? Son objetos de diseño, claramente, son carísimos. Como tú dices, que los están haciendo a mano. Sí, pero también es un engaño, es decir, es una estructura comercial pensada para engañar a la gente. Te digo, decir, el costo de las cosas finalmente va a ser determinado en última instancia por qué tanto estás dispuesto tú a pagar. Finalmente vivimos en engaños y la mercadotecnia es maravillosa para engañarnos. Y nosotros alegremente participamos en el engaño porque tenemos algo de marca que indica que nosotros somos muy especiales, somos muy importantes. Sí, para identificarnos. Sí. No sé si te gustaría cerrar con alguna idea, Fernando. Pues tengo una idea que creo que no expliqué, que hablaba de que el arte es complicado, artesanía no es tan complicada, y dije que el diseño es complicado. Lo que pasa, y quiero terminar con esto rápidamente, lo que pasa es que el diseño se ha vuelto una palabra comodín, que ya explica muchas cosas. Diseño lo podemos usar para referirnos tanto al proceso de creación de una cosa, como a la cosa misma, como a la planeación que llevó a todo eso. Entonces, por ejemplo, alguien de repente tiene algo en la mano y dice, mira qué bonito diseño. ¿A qué te refieres, no? Diseño se ha vuelto, digo, una palabra que abarca tanto que ya no explica muchas cosas. Gibbon siempre lo decía, ¿no? Dice, estamos llegando a un punto en que ya los peluqueros ya no son peluqueros, son diseñadores del cabello. Ya todo se volvió diseño, diseño, diseño. Entonces ha perdido mucho su significado. Creo que eso también es una de las cuestiones que lo hace difícil, porque ya todo es diseño. Tenemos que repensar de nuevo la palabra. Le pasa también al arte con esto que mencionabas de la de la técnica. El artista culinario, el artista, inclusive, fíjate qué curioso la asociación, el artista del diseño, el artista asociado a este poder creativo, capacidad creativa, que también tiene la palabra diseño, ¿no? Es que estoy diseñando algo, estoy ideando, ¿no? En realidad estoy ideando, creando, construyendo, y tiene que ver con este proceso creativo. Se volvió de pronto un sinónimo para diferentes actividades o procesos. Claro, y de nuevo tiene que ver con una cuestión comercial. Es decir, si yo soy un cocinero, puedo cobrar tanto por mi trabajo. Ah, pero si yo soy un diseñador culinario, entonces ya mi trabajo está resignificado y por lo tanto puedo cobrar más. Es parte de lo mismo. Así es. Pues muchas gracias, Fernando. No sé si quieres agregar alguna cosa más. Agradecerte muchísimo, estimada Tania, la oportunidad de platicar contigo. Me encanta poder tirar ideas y rebotarlas contigo. Es siempre muy edificante. La pasamos muy bien. Siempre que hay oportunidad, estamos ahí hablando de temas que nos parecen interesantes. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en este podcast y nos vemos en el siguiente episodio.